Sean todos muy bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo capítulo de Huellas Sonoras. Hoy nos encontramos con un disco picante, sexy y hasta excitante. Pero no estoy solo. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hoy día vamos a hablar de un disco que yo conocí hace poco gracias a tu recomendación, porque no es un estilo de música que yo suelo frecuentar mucho, pero hoy día vamos a hablar del homónimo de Franz Ferdinand, el disco debut de la banda británica, particularmente escocesa, que fue tan aclamado por la crítica. Sí, justamente un disco que hoy en día no se da porque se puede decir que es un debut casi perfecto, ¿no? Sí. Si es que lo ponemos bajo esa misma línea. Pero bueno, yo creo que hay que hablar un poco de la historia de la banda, ¿no? Bueno, esta banda la comanda Alex Kapranos, que bueno, nos vamos a centrar en él. Sí, el frontman de la banda. Vamos a hablar después un poco de los otros integrantes, que no por eso van a ser menos importantes. Pero bueno, ¿por qué se llaman Franz Ferdinand? Si yo te digo, ¿qué se te viene a la mente si te digo Franz Ferdinand? Yo lo primero que pensé cuando conocí esta banda es que era por el archiduque Francisco Fernando, pero finalmente no era por eso, era por la mítica historia del caballo. Sí, básicamente este grupo de amigos en ese tiempo, estos músicos, fueron a ver unas carreras de caballos y había justamente un caballo que ganó esa carrera que se llamaba Franz Ferdinand, ¿no? Igualmente que el archiduque. Entonces Alex Kapranos quiso hacer como este juego, ¿no? Entre la palabra Franz Ferdinand, que se repite entre las dos palabras Franz y Ferdinand, es como bastante parecido, y eso a él le parecía que podía quedar dentro de la gente. Y así fue, ¿no? Sí, yo creo que el nombre tiene como una estética como muy de música más docta, así como un poco más, ¡oh, qué inteligente esto que se llama Franz Ferdinand! Es como algo culto. ¿Sí? No, yo creo que le da como el toque snob a la banda. Sí, no, y algo muy, muy particular, yo creo, es que las palabras Franz Ferdinand, yo creo que sí, bueno, la gente que no está muy adentrada en la historia podría relacionarlo a Franz Ferdinand más al nombre de la banda que a la misma historia, ¿no? Como algo bastante particular. Pero bueno, metámonos de lleno en el disco, ¿no? Bueno, este disco tiene 11 canciones, la principal es Take Me Out, Sí. Take Me Out, que es un temazo que después lo vamos a hablar, vamos a dar una que fue el hitazo más importante de Franz Ferdinand, sobre todo en su debut. Exacto. Bueno, este disco se lanzó en febrero del 2004 bajo el sello de Domino Records, que era esta discográfica que se encontraba en Suecia, sí, que ya algo bastante particular. ¿Por qué digo algo bastante particular? Porque los europeos, los suecos, tienen como este tema muy como comercial, yo creo. Sí, tienen una manera de producir como que lo hacen sonar muy bien con los discos que hacen. Que lo hacen sonar bien y que la gente lo escuche al fin y al cabo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir de este disco? Bajo las mismas palabras de Alex Kapranos, este disco fue hecho para que las chicas bailaran. Bajo las mismas palabras. Tiene mucho estilo de dancing, o sea, es como una mezcla entre el New Wave, es como un rock, pero con unos tintes discotequeros y que en Inglaterra causó mucho furor en las discotecas en su tiempo. Justamente. Pero yo me quiero centrar ahora en la tapa de este disco, que si uno lo ve, es como algo bastante minimalista, algo simple. Son las palabras con unas de color beige, con unas franjas. Entonces algo bastante minimalista y el nombre de la banda, Franz Ferdinand, con un fondo negro y con estos tintes beige. Así que es increíble para un álbum debut, que tú yo creo que quieres hacer algo llamativo para que la gente se fije en tu álbum y la portada es solamente el nombre, es como algo súper arriesgado y yo encuentro que es sorprendente por la cantidad de ventas que tuvo, por cómo era la portada. Justamente, porque a veces la gente elegía este disco sin saber de qué se trataba. Porque hay que entender que este es un disco debut, un disco homónimo, ¿entiendes? O sea, no hay ningún registro antes de la banda. De Alex Kapranos, obviamente, algo porque tuvo dos bandas antes. Él sabía lo que son los debuts, y por eso yo creo que este debut fue tan sólido. Y bueno, se forma Franz Ferdinand con este sonido, con esta tapa muy minimalista, pero que a la misma vez como que te dice algo. Y algo como... También hay que entender que en los 2000 los sellos obligaban como a las bandas a que hagan canciones largas, que sean discos largos, mientras más, es mejor. Y aquí Franz Ferdinand no, eso se quisieron centrar más en el sonido más que en cualquier otra cosa. Obviamente, sin querer, yo creo que le dieron una estética a la banda y a las canciones, bajo la tapa del disco, ¿no? Y bueno, si yo te digo el sonido del disco, ¿qué me puedes decir? ¿Qué te produce a ti? O sea, yo creo que la producción de este disco es muy buena y hace que las canciones se escuchen como muy frescas, o sea, como disco debut, tiene como ese punch
como de lanzarse con mucho hambre a comenzar una carrera musical. Exacto. O sea, la banda tiene muchas virtudes, es un disco que se escucha muy juvenil, muy entretenido, muy bailable, pero también al mismo tiempo medio intelectual también. Tiene un estilo muy particular, Franz Ferdinand, que yo creo que viene por las influencias también del post-punk, por ejemplo, Sí, del post-punk. porque la batería es muy post-punk en este disco. Como ese hi-hat medio abierto, Sí. como que te hace bailar, ¿no? Yo Sí. creo que eso también es importante recalcarlo. Más el sonido del post-punk, porque las letras no son nada que ver con las del post-punk, que son más depresivas. Pero No, para nada. Estas letras son como muy de fiesta, en realidad. Para mí el sonido del disco es... Yo creo que todo sigue una misma línea del disco, la verdad. Es como, a lo mejor la primera canción, Jacqueline, como que... De partir de una canción por la que uno podría empezar un álbum, encuentro yo. Yo creo que se la jugaron bastante. Se la jugaron bastante y mucho más para hacer el primer tema del disco. Disculpa. Entonces yo creo que tiene un sonido bien arriesgado. Tiene esto muy Talking Heads también, Sí. ¿no? Como de los 70 que esto lo querían replicar. Y bueno, si queremos hablar del sonido, es importante mencionar el contexto. Los 2000 fueron en 2004 estaba mucho de moda Christina Aguilera, las boy bands, estaba Eminem. Entonces viene Franz Ferdinand con algo como a clavar la estaca que había dejado como en el aire de Strokes, ¿no? Sí. Porque The Strokes, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys son tres bandas que las puedo poner en el mismo plano. Sí, fueron de la misma época y eran, por ejemplo, en el caso de Franz Ferdinand, un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado, venía Inglaterra, el Reino Unido del Britpop, y Franz Ferdinand es como, esto ya pasó, reniega totalmente del Britpop, yo creo que no tiene prácticamente influencias de esos tipos de músicos, y se influencia más en estilos más antiguos, más setenteros, más ochenteros, entonces yo creo que se desmarca como mucho de las bandas anteriores a ella, entonces crea un estilo como súper único. Sí, eso es como el sello también de Franz Ferdinand, Sí. como su sonido único. Si tiene algo que ya se ha visto antes como, no sé, post-punk bailable, me llega a la cabeza un Blondie puede ser, Sí. pero yo creo que Franz Ferdinand, no sé si es un poco más que eso, pero sí te hace mucho más bailar y te hace estar como concentrado en eso. Incluso un dato, cuando se alcanzó el millón de ventas del disco, creo que 700.000 o 600.000 fueron en Nueva York. Eso ya te dice mucho. Nueva York un estado donde hay muchos pubs, hay mucha discoteca, entonces algo te quiere decir. Hay mucha vida nocturna y la música siempre ha sido parte fundamental de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Sí, no, y algo muy particular es que estos chicos son escoceses. Sí. Tienen como... Igualmente tienen esa estética bastante europea, incluso se puede ver en las distintas presentaciones, que tiene a veces como medias coreografías. Sí. ¿Sabéis que estéticamente hasta me recuerdan a Pulp un poco? Sí. Como bien vestidos, con peinados como emos. Sí. Yo me imagino bailando a Jarvis Cocker en una discoteca con el disco homónimo de Franz Ferdinand. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que eso, y bueno, si queremos hablar, ¿quién inspiró este disco? Yo lo que te decía antes, yo creo que Talking Heads está como muy marcado como este hecho como de bailar. Sí. ¿Y dónde viene el sonido de la banda? Yo creo que hay que punk, post-punk, y también Franz Ferdinand vino a decir de que el rock, el indie rock... El indie lo puso de moda. Sí, pero también que se podía hacer como rock desligándose mucho de lo más pesado del heavy metal, de un Zeppelin o de Black Sabbath. Se ligaron totalmente de eso y sacan este disco homónimo Franz Ferdinand que fue un exitazo. Sí, y fue una influencia muy importante para artistas que vinieron después, como por ejemplo los Arctic Monkeys. O sea, los Arctic Monkeys luego creo que tienen un disco debut el año siguiente al de Franz Ferdinand, y todo es gracias a la instauración del indie rock como un género que se le tomaba importancia ya no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Justamente. Igualmente, a mí me pasa algo que, si que yo sin conocer a Franz Ferdinand, si tú me pones a escucharlo, yo igual creo que tiene muchos tintes estadounidenses, la verdad. Sí, suenan como una banda estadounidense. Suenan como una banda estadounidense, la verdad. Pero bueno, esto es como la variabilidad que se le puede como dar a este disco específicamente y a lo que hizo como Franz Ferdinand después. Bueno, después vienen 3 discos, sacaron 3 discos después, pero no fue el éxito que fue. No. Bueno, el segundo también fue un exitazo, sí, pero el sonido cambió un poco. Sí, y bueno, uno ve los setlists de los conciertos que dan hoy en día. Y son prácticamente puras canciones del primer y segundo disco. Canciones solo, casi el primer disco. O sea, eso nos da un indicio de que si bien se supieron mantener el tiempo
y que fue por el éxito de esta misma banda, pero es porque los tipos realmente son buenos. Más que los tipos, yo creo que Alex Caprano tiene mucho la idea de la música y sabe lo que hay que hacer. Franz Ferdinand debuta con Alex Caprano con 31 años, 32 años, o sea, ya era un veterano. Era un veterano y ya había pasado por 2 bandas anteriores que no le habían funcionado muy bien. Y ya sabía qué hacer. Y este disco lo produció el productor que trabajaba con The Cardigans. No sé si tiene algo parecido a Franz Ferdinand, la verdad. No. Y por algo es algo medio peculiar. Pero yo sí encuentro que el productor es Alex Caprano, la verdad. Yo por lo menos me da como esa sensación. Sí, Alex Caprano es el compositor, aparte de todas las canciones. Sí. Es como el frontman de... Es como el... No es como el Jarvis Cocker para Pulp, porque yo creo que los músicos de Franz Ferdinand son mejores que los de Pulp y... Por ejemplo, el guitarrista y el bajista son muy buenos. Muy buenos, sí. Y en vivo, sobre todo, lo demostraban, era increíble. Pero Alex Caprano no es tan frontman como Jarvis Cocker, pero aún así yo creo que creo que Alex Caprano 65% de Franz Ferdinand. Sí, yo creo que este disco, si lo llamo como plano, puede ser como el primer disco como solista de Alex Caprano, como con Franz Ferdinand. Es algo que nos pasa mucho como con el disco de Álvaro Enrique, Los Petinelli, el primero, como que pasa como lo mismo. Como que dicen que podría ser un disco solista de Álvaro Enrique. Sí, justamente, pues a ese plano lo quería llevar. Y bueno, Alex Capranos, que tiene una relación muy linda con Chile. Él, cuando fue el terremoto del 27 de febrero del 2010, después hicieron un concierto de beneficio. Y también vino el año 2011 a la discoteca La Blondie a ser DJ. Incluso estuvo con el público. Y eso ya nos da un indicio de que Alex Capranos quiere hacer como esta onda media bailable. Hacer que las chicas bailen. Sí, hacer que las chicas bailen. Para eso se hizo el disco. Y bueno, este disco se lanzó en febrero del 2004 y en febrero del 2006 está en el Festival de Viña del Mar. ¿Qué me puedes decir de esa presentación? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Yo la he visto varias veces ya, debo confesarlo. Se escuchan muy sólidos, aparte tiene como mucha mística cuando Sergio Lagos los presenta y dice: Señoras y señores, en Viña 2006, desde Glasgow, Escocia, el mejor espectáculo de show del rock del mundo, Franz Ferdinand. Entonces es muy sólida la presentación que tienen y para ser una banda que yo creo que en Chile igual era desconocida y tenía solamente 2 discos, tocaron todos los exitazos y les fue increíble, tuvieron todos los premios y de hecho Alex Caprano la otra vez comentaba en Twitter que comentaba que ellos habían comido al monstruo, una cosa así. Y algo que es verdad, que al fin y al cabo es verdad, porque fue una presentación, de partida la historia que se sabe es que Franz Ferdinand no iba a venir a ese festival y se bajó Simply Red, si no me equivoco. Y a través de Sergio Lago y de su hermano dicen, oigan, ¿por qué no traemos a Franz Ferdinand? Que fue un exitazo y fue algo muy loco porque fue un concierto muy bailable, que el chileno yo creo que le gusta eso también, como de moverse, ¿cachai? Entonces yo creo que fue acertado totalmente, po. Bueno, pero yo creo que hay que hablar de un tema en particular que es Take Me Out. Sí. Take Me Out, que ha estado en videojuegos de fútbol, creo que estuvo en un juego de la NFL, entonces va más allá como del sonido, un tema como bastante comercial. Y no tenemos miedo en decirlo, la verdad, porque yo encuentro que este disco fue como hecho para venderse. Y bueno, ¿qué me puedes decir de Take Me Out? ¿Por qué crees que se convierte tanto en un hitazo? Mira, yo creo que Take Me Out es una canción que te lleva por diferentes como sentimientos, tiene diferentes motivos. Al principio comienza pareciendo una canción de rock alternativa más, pero de repente toma un vuelco totalmente contrario. Al segundo 50, ¿no? Que claro. Muy marcado el cambio. Entonces, y empieza una canción totalmente diferente, mucho más bailable. Entonces yo creo que es muy catchy, es muy pegadiza. Entonces yo creo que la gente enganchó mucho con Take Me Out. Sí, bueno, para que no se nos quede el tintero antes de seguir hablando de Take Me Out, este disco lo grabó, Alex Capranos en la voz y guitarra, Nick McCarthy en guitarra rítmica y en el teclado, Bob Hardy en el bajo, que es el único que sigue hoy en día en la banda, Bob Hardy, y Paul Thompson en batería, que duró muy poco con la banda y da pena la verdad porque a mí me da la sensación en vivo de que la conexión entre el baterista y Alex Caprano era como la que más salía como a flote, ¿no?
como este tipo de pelo largo, este baterista, ¿no? Bueno, en realidad tenía una muy buena química en el escenario. Sí, y se notaba, la verdad. Sí, se notaba mucho. Sí, ya, pero bueno, centrándonos en Take Me Out, a mí personalmente, bueno, si hablamos del videoclip en sí, el videoclip a veces tiene como hasta tintes como medio psicodélicos, donde están como los de la banda, como si fueran como unos robots. Y bueno, van todo el rato cambiando de imágenes, entonces un videoclip como que te queda como en la mente. Sí, es súper llamativo el videoclip. Y más allá del tema, y el tema es básicamente como dos amantes que tienen francotiradores y están como a punto de dispararse. Que de eso habla el disco. Pero ¿por qué fue tanto? Bueno, yo creo que es lo que te decía, pues incluso esta canción varias revistas la eligió como la mejor canción del 2004. Y yo creo que es como con el riff con el que parte y después como que explota. Que bien que algo que se había visto en la música, pero ahora se estaba como rescatando. Como que Franz Ferdinand como que estaba como reiniciando como todo eso con Take Me Out. Y la verdad, un temazo. Es un temazo espectacular. Y yo creo que mucha gente conoce el tema y no conoce a Franz Ferdinand. Sí, podríamos decir que es más conocido que la misma banda el tema. Sí, son muy conocidos. Bueno, y es su tema más escuchado en Spotify por lejos. Pero por This Fire creo que es el que viene. Sí, This Fire es un temazo. También es un temazo. También de este disco. También de este disco, justamente. ¿Cuál es tu opinión ya globalizada del disco? ¿Qué me puedes decir? ¿Y cuál es tu canción favorita? Bueno, a mí el disco me encantó, la verdad. Es un disco que es muy reescuchable también. Es como muy... suena tan bien que da gusto escucharlo de vez en cuando, no te aburre. La intensidad que maneja Franz Ferdinand, esos aires juveniles, de ganas de querer hacer historia en la música, se nota mucho en un disco debut, muy sólido, muy compacto, las canciones se complementan muy bien entre sí, es difícil encontrarle puntos bajos. La verdad es que yo creo que es un gran disco de parte de Alex Caprano y Franz Ferdinand, muy completo, y sobre todo tomando en cuenta que es un disco debut, me parece increíble lo que hicieron. Increíble. ¿Y tu canción favorita? Mi canción favorita es sin duda The Dark of the Matinee, que me parece un temazo. La letra es muy entretenida, muy romántica, como muy jote. Y la música espectacular, un rock continuo con esa batería post-punk, con esas guitarras tan características. Bueno, en esa canción pasa algo particularmente que lo que hablamos de la estética de Franz Ferdinand, ¿no? Porque de mantener como una línea, una estética, porque en The Dark of the Matinee, en los conciertos, como que está como Capranos y los dos músicos que la acompañan a su alrededor, como que se esconden y después cuando explota la canción como que van saliendo. Sí. Y después como que tienes esta coreografía como de levantar y levantando la patita. La patita, entonces como pasa algo muy particular con ese tema, muy Franz Ferdinand, la verdad. Y un temazo y en vivo, a mí por lo menos me gusta mucho más en vivo. Es increíble. Es increíble, lo que genera me gusta. Bueno, yo me quedé con el último tema de este disco de Franz Ferdinand, que es 40, que se puede asimilar como 40 millas. Que es un tema que ya de principio te genera como una atmósfera con ese bajo bien prominente y la verdad te hace bailar, te hace mover la cabeza, como la mayoría de los temas, pero me gusta como las metáforas que ocupa como Capranos, por ejemplo, 40 pies debajo de mis pies. Yo creo que aquí se ve un poco como la letra en la que se basa Alex Capranos. Yo encuentro que por eso elegí la canción, la verdad. La verdad, yo personalmente soy no sé si fanático, pero escucho usualmente Franz Ferdinand y este tema 40 como que siempre llego a él, la verdad. Es un gran cierre de disco 40, es un gran cierre, sí, sólido. Es lo que he hablado antes, pues, un inicio como nada que ver, la verdad, termina como muy Franz Ferdinand. Y bueno, ya estamos terminando. Sebastián, si puedes despedir el podcast. Bueno, Vicente, ha sido un gusto. Esto se llama Huellas Sonoras, capítulo 2, Franz Ferdinand, homónimo, y se lo queremos dedicar a nuestra querida amiga Monse Vergara, que es fanática de Franz Ferdinand. Así que, Monse, para ti un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias.